Muchos hablan de que la crisis en Europa podría afectar la anémica recuperación económica de Estados Unidos. Por eso queremos saber qué se está hablando en la principal potencia del mundo y sobre todo qué piensan los analistas respecto a todo este contexto de incertidumbre. Para eso tenemos un contacto con el estratega internacional de Portfolio Capital, Alejandro Rubinstein. Desde Miami, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Alejandro, estamos viendo que esta situación económica en Europa está muy complicada. ¿Cómo se está viendo esto al otro lado del Atlántico, es decir, en Estados Unidos? Bueno, igualmente, las mismas fuentes de noticias con bastante preocupación por el futuro inmediato y también por la situación que se está empezando a montar no solamente en Grecia, que es inminente, pero en España, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias podría traer para nosotros, para América y para Estados Unidos, que en general nos afecta un poco más acá a Latinoamérica que lo que está pasando en Europa? Bueno, trae varias consecuencias. La primera inmediata, que sería poco deseable que así se resolviera, sería que lo de Grecia se precipite de una forma rápida y desordenada, en lo cual la reacción inmediata sería una caída de las bolsas a nivel mundial y una preocupación respecto a la solidez de Europa como un bloque, ¿no? Pero si eso no llegara a precipitarse a corto plazo, las consecuencias son que Europa es, dependiendo de cómo se mida, la segunda o tercera economía más grande del mundo, un importante consumidor de muchos de los productos y también de los commodities, y también es un consumidor muy importante de países como China, los cuales están empezando a mostrar una desaceleración producto de esto, ¿no? Entonces, el efecto que podría tener en Latinoamérica es una desaceleración global, con ello una potencial caída de los precios de los commodities, y otro de los efectos interesantes que estamos viendo es que está produciendo un fuerte fortalecimiento del dólar, ¿no? Quedando como casi un único refugio de moneda lo suficientemente grande y profunda en donde la gente puede llevar su dinero, y obviamente esto, si bien beneficiaría a algunos de los exportadores, en general va a hacer que las monedas tiendan a devaluarse en tándem versus el dólar. Sabemos que Estados Unidos ya se está recuperando de a poco, sin embargo esta recuperación es bastante anémica, la han llamado algunos, o bastante incipiente. ¿Cómo se está viendo la economía interna? Hace unos meses atrás incluso se ha hablado de un QE3. ¿Cómo se ve todo el panorama? En Estados Unidos, en general, las cifras económicas del primer trimestre fueron relativamente benignas, pero eso es algo que tiene en general se asociaría con dos cosas, ¿no? La primera es que en general los datos del primer trimestre reflejan las ventas del último trimestre del año anterior. En un país en donde el consumo es muy importante, eso en general beneficia los números, ¿no? Tiende a dar estacionalmente buenos números. Y lo segundo es que producto de que se había logrado de alguna otra manera estabilizar la crisis de los mercados que afectó hasta el último trimestre, había habido como algún tipo de respiro y más optimismo por parte de algunos empresarios y del sector gubernamental. Obviamente el tema es que en general esos estímulos son de muy corto plazo, y ya entrando hacia el verano típicamente las cifras en Estados Unidos empiezan a ser más flojas. Si a esto uno le suma que hubieron altísimos precios de los combustibles en un país en donde obviamente el consumo, el combustible es muy importante también, y como consecuencia el alza de las materias primas, todo eso empezó a pegar durante los meses de marzo y abril. Entonces evidentemente que las cifras que vamos a ver en este trimestre van a mostrar una importante desaceleración respecto del primer trimestre. Y en este entonces complicado contexto que estamos hablando, ¿qué están recomendando ustedes para invertir, para capear la crisis, o eventualmente están en este momento recomendando pagar por ver, como se dice? Yo creo que esto es uno de los momentos en donde hay un premio a la liquidez. Entonces, lo primero recomendable es tener una cantidad importante de activos que, si bien a lo mejor no sean efectivos, que sean rápidamente liquidables para poder evitar un riesgo de algún tipo de corrida de bancos en Europa, ¿no? Entonces, importante tener un componente de la cartera que sea liquidable en un plazo muy, muy corto, y en eso me refiero quizás en un par de días. Y luego, interesantemente, creo que el dólar, si bien se ha apreciado fuertemente en las últimas semanas y podría dar parte de esas ganancias, creo que lo que va a suceder es que va a seguir habiendo un fortalecimiento del dólar, y con ello es importante favorecer inversiones de activos que estén principalmente basados en el dólar. Y por último, en términos de qué industrias invertir,
invertir en industrias en donde hay una predictibilidad de consumo, ¿no? Por ejemplo, el consumo básico es algo que la gente no tiene nada que ver con el ciclo económico y son empresas en donde la gente tiene que seguir consumiendo, ¿no? Como son la alimentación, podría ser hospitales, podría ser el sector salud. Entonces, si que uno ya va a estar invertido, sería idealmente invertir en empresas que no estén relacionadas al ciclo económico, pero que sean defensivas. Muy bien, Alejandro, muchas gracias entonces por esta visión desde Miami, Estados Unidos. Gracias.